Manuel de Asís, aquí estamos con frío y con sol, curiosamente, pero con frío. ¿Eh? Me propones el tema de la conferencia de Yalta, que según esto la primera semana de febrero se cumplen, ¿cuántos años? 71 años. 71 años. Winston Churchill, Roosevelt Stalin. y Stalin son los que se reúnen ahí, y según nos contaste el año pasado, cuando se tocó el tema de las Naciones Unidas, ahí es donde se empieza a gestar el tema de las Naciones Unidas, Manuel, en la conferencia de Yalta. Sí, porque Winston Churchill, que estuvo un poco de convidado de piedra en la reunión de Yalta, el protagonista fue Roosevelt, estaba convencido de que era necesario la unión de los diversos países para que, al generarse de nuevo el crecimiento de la economía europea, hubiera un organismo capaz de ser árbitro entre posiciones que ya desde entonces se adivinaban difíciles. El tema de Yalta... ¿Quién la convoca, Manuel? Mira, Yalta lo convoca Stalin. Y es una invitación a Roosevelt y a Winston Churchill para revisar qué cosa iba a ocurrir en Europa cuando la guerra terminara. Ellos se reúnen en enero y la guerra está terminando el 7 de mayo. A los pocos meses. O sea, realmente era muy, muy corto el tiempo. Y ya sabrían algo del desembarco de Normandía. Claro. De hecho, se hicieron varios movimientos muy importantes, el de Normandía, el del sur de Francia, que es un tema poco manejado por los historiadores, pero sumamente interesante, porque le quitó a Alemania toda expectativa de mantener una confrontación con sus unidades blindadas. Ajá. En áreas que fueran propicias. Las montañas no son el mejor lugar para los tanques de guerra, y los aliados, y ahí influyó muchísimo el pensamiento de Patton. Patton era no solamente un general de mal carácter, sí, pero era un buen estratega, ¿no? Pero era uno de los mejores estrategas de... Cuando hablas del sur, te refieres a que los alemanes nunca llegaron hacia las costas de lo que sería, digamos, el Mediterráneo, en esa parte. O sea, aunque el ideal de Hitler y de los que le dieron la base, digamos, ideológica, Otto Rahn, te acordarás, era llegar a Montsegur, y Montsegur está en el sur. En el sur. Sin embargo, eso ya para esta época estaba... Un día nos cuentas de eso, de los cátaros, y esto ¿Cómo no? es muy interesante, ¿no? Y aquí lo que pasa es que eso ya se había olvidado. La guerra estaba en la etapa de resolución final. Se veía más complicado el fin de la guerra en el Pacífico que en Alemania. Y eso, al final de cuentas, jugó un papel muy importante, porque comenzaron a hacerse los planes sobre la situación europea, en donde, y ahí vienen todos los cabos que se van amarrando para el desencadenamiento de la Guerra Fría, se le otorgaba desde la perspectiva de Roosevelt la parte de Europa Oriental, que después se conoció como de los países tras la cortina de hierro. Todo eso era
parte de lo que Roosevelt estaba proponiendo para que la guerra, al resolverse, no generara tensiones y menos fricciones entre los franceses, los ingleses y los norteamericanos. Te interrumpo para que pruebes el café, si no luego te lo bebes frío y ya no es sabroso. Pero se me antojaría que nos reflexionaras un poco sobre el final de la Segunda Guerra. Entonces es negociado en el escritorio, en la mesa, en Yalta, para repartirse los países que serían liberados de las invasiones alemanas. Pero cuando dices que Winston Churchill fue un convidado de piedra, esto quiere decir que Winston Churchill no habló, no influyó, no participó, estuvo al margen solo como testigo de la negociación. En algunos casos sí. Y no se te hace muy extraño que Churchill haya subido esa posición, sí, con el carácter que le caracterizó siempre. Bueno, gracias a él es que de alguna manera los Estados Unidos entran a la guerra, ¿no? La confrontación entre Roosevelt y Churchill fue muy seria, pero Churchill prefirió no romper, que hubiera sido para Stalin la maravilla, que en una reunión convocada por él, las dos potencias más importantes se pelearan ahí delante de él y él resultara el beneficiario. O sea, Stanley no era tan malo en el tema de las negociaciones, los acuerdos, el planteamiento. No, era bastante. Mira, sobre todo, a veces nos lo presentan como un tipo radical, medio campesino, ¿no? De orígenes muy humildes, ¿no? Muy humildes, sí. Lo que pasa es que él sí tenía muy claro que este era el momento de pedir. ¿Qué quería Stalin? Toda Europa. Su petición fue hasta Alemania incluida, toda Europa. Europa del Este, que se da en llamar así. Exactamente. O sea, la frontera con Asia, hasta Turquía. De hecho, es una visión epirocrática en las corrientes geopolíticas, porque Stalin considera mucho más valioso el corazón del continente que los extremos de los mares. Que el mar. A diferencia de la geopolítica que Putin y otros vieron en relación a los mares, ¿no? Así es. O sea, Moscú debía de comunicarse con todos los mares a través de los ríos, ¿no? De hecho, esa era una de las teorías, ¿no? Rusia tenía un enorme litoral en la zona del Ártico, tenía desde Vladivostok acceso al Pacífico y el mar Báltico, que era su entrada para el Océano Atlántico. Pero en los textos de Yalta no hay nada sobre este tema. El tema fundamental era cómo los aliados iban a garantizarle a Stalin su permanencia en los países europeos de Europa mientras se liquidaban los gobiernos profascistas que habían existido y se daba paso, según esto el texto de Yalta lo dice, a la democracia. Pero Stalin no deja que esto suceda. Claro que no. Los partidos comunistas en las naciones que habían sido invadidas por los nazis, gana las elecciones democráticamente, según entiendo en algunos países, y en otras llega a los acuerdos que después derivan en las naciones independientes que quedan también en el bloque soviético, ¿no? Yugoslavia y todos estos, ¿no? Mira, el planteamiento... Fue muy ambicioso su planteamiento. El planteamiento de Stalin estaba previsto de antemano. Hay uno de los asesores de Roosevelt que juega un papel muy importante, Bernard Baruch. Bernard Baruch
que No lo había si escuchado. tú lees a los autores de línea profascista de aquellos tiempos y de estos, la figura de Baruch es abominada por todos por considerarlo el responsable de Yalta. En un libro sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hecho por un norteamericano y revisado su trabajo por unos autores ingleses, este autor plantea algo que resulta interesante. Dice que Baruch, contrariamente a lo que dicen los autores profascistas, era enemigo de que Stalin se fortaleciera en Europa. Él había sido asesor, había tenido algún puesto en la embajada de los Estados Unidos en Rusia un tiempo, fue con un gran entusiasmo por el comunismo, regresó totalmente resfriado. Regresó convencido de que el modelo que se estaba imponiendo en Rusia era un modelo que privaba de las libertades, que tampoco era productivo y que lo que estaba sucediendo es que se venían los grupos sociales atrasando en su desarrollo en la medida en la que el comunismo se imponía. Baruch intentó convencer en el viaje a Roosevelt de que no fuera a Yalta, de que enviara algún representante, pero él no fuera. Roosevelt estaba agonizante, Jesús Manuel, que es algo que muchas veces se olvida. Estaba agonizante. Estaba muy enfermo. Muy, muy enfermo, a tal extremo que en algunos momentos tenían que suspenderle las reuniones y llevárselo a descansar porque ya su organismo ya no le da. No funcionaba. O sea, puede pensarse que firmó por agotamiento. Por agotamiento. ¿Y alguien está atrás de estas maniobras o es una circunstancia que se da solamente entre los dos mandatarios y Churchill de testigo? Mira, se da porque al llegar a Yalta, que es el lugar en donde el acorazado norteamericano que llevaba a Roosevelt le deja, ahí toman un barco inglés que llega hasta Crimea, en donde se lleva la reunión en la ciudad de Yalta. Bernard Baruch, a lo largo del viaje, habló varias veces con Roosevelt diciéndole no firme nada, no acuerde nada, porque Stalin está en el momento de mayor poder, pues porque venía ganando la guerra en el territorio del este. Entonces, hablar con él en este momento es arriesgarse o a tener un enfrentamiento o a tener que ceder a cosas que no nos convienen. Deje esto para después. Estaba tan convencido Baruch del problema que incluso redactó lo que pudiera ser una agenda en borrador para las cosas que se debieran tratar. Y ahí estaban elementos muy importantes, pero sobre todo estaba planteado el tema de las fronteras. Cómo el final de la guerra debería resolver los problemas fronterizos por los que se había originado la guerra. Claro. Entonces, darle máxima importancia a este fenómeno y, en segundo lugar, hacer los primeros planteamientos sobre qué hacer con una Europa devastada por la guerra, en donde había hambre y no había recursos, porque la tierra estaba destruida por los bombardeos, para recuperarse cuando menos rápidamente. Este memorándum se lo da a Roosevelt
Roosevelt no le dice nada y Roosevelt se embarca en el crucero británico que lo va a llevar a la reunión y no le avisa a Baruch. Cuando Baruch se enteró, el barco ya iba saliendo rumbo a Yalta. Y no se sabe luego de lo que bueno, porque muere Roosevelt, ya no se da cuenta del error de la firma. Así es. Pero Baruch sí sobrevive a ese escenario. Sí, él se negó a escribir estas experiencias porque él era muy leal a Roosevelt y él se daba cuenta que este tema era para Estados enterrarlo Unidos, históricamente en una decisión borrarlo, equívoca. Sí, ciertamente, ¿no? Entonces se firman unos tratados en donde quedan puntos aislados muy importantes. El tema de cómo se va a comunicar Europa cuando termine la guerra, el tema de cómo se va a tratar a la población civil y el tema más escabroso, qué sistema político se va a proponer para cada una de las naciones para transformar el Estado fascista en un Estado democrático. O sea, los dos coincidían en la democracia. Los dos Stalin y Roosevelt. No, Stalin no. Stalin juega a la democracia, juega. Creando los partidos, claro, haciendo la manipulación de la elección. Es más, aprovecha el planteamiento que hacen los norteamericanos para hacer que el Partido Comunista, que en muchos lugares había antes de la guerra sido ilegal, sea subido al mismo nivel de todos los partidos, y ahí es donde Roosevelt pierde y Stalin gana. Sin embargo, Roosevelt no es tampoco el traidor que dicen los autores profascistas. Es un hombre que se engaña a sí mismo con una visión utópica de paz y tranquilidad en el mundo. Y él creía que si Stalin recibía la mitad de Europa Oriental, con eso Stalin tenía para quedar no solamente satisfecho, sino quedar compensado de todos los gastos y todas las destrucciones que la guerra había producido en Rusia. Y Roosevelt estaba convencido de que la sociedad de los países de Europa Oriental no iba a aceptar el comunismo de buen grado y que habría una confrontación permanente que desgastaría a Stalin y por otro lado le impediría a Stalin tomar la decisión de desencadenar una guerra o crear algún conflicto importante, porque se estaría metido de lleno en resolver el problema de los países de Europa del Este. El tema de cómo se iba a gobernar Europa del Este nunca se puso sobre la mesa. Y era el tema... O sea, fue muy inocente Roosevelt. Ya planteado, no, al revés, ahí el inocente fue Stalin. ¿Fue Stalin? Ya Inglaterra y Estados Unidos se habían puesto de acuerdo junto con Francia en la construcción de los gobiernos militares al término de la guerra, cosa en la que Stalin andaba absolutamente perdido. Cuando se hacen las discusiones sobre cuál es el papel de los países vencedores sobre los vencidos, a Churchill lo excluyen de la conferencia. Para Churchill fue uno de los momentos más amargos porque él sabía lo que se estaba discutiendo y Roosevelt y Stalin no lo dejan participar. Y todo eso porque, como tú decías,
Churchill tenía su carácter y por otro lado tenía una visión estratégica que le hacía ver que lo que estaba planteando Roosevelt era una equivocación. El Tratado de Yalta supone el establecimiento de un sistema democrático que será impulsado por los rusos y se dejará a los países que van a estar bajo la protección rusa, digamos, debajo de un escudo de protección del mundo comunista, pero con libertad para elegir, cosa que en la práctica sucedió al principio en Checoslovaquia, sucedió al principio en Austria y luego vinieron los problemas. La aventura de Yalta es uno de los momentos más dramáticos de el final de la guerra, porque toda la guerra había comenzado por la invasión alemana a Polonia y ahora resultaba que Polonia quedaba bajo el yugo soviético, bajo los rusos. Es más, Stalin había jugado con los polacos porque los animó a rebelarse en agosto de 1944 contra los rusos, contra los alemanes, y los polacos, que veían ya de muy cerca el ejército rojo, se apostaron a un levantamiento que fue una masacre, porque los alemanes respondieron de manera brutal al intento de sublevación de los polacos, y con esto quedó prácticamente desmantelado el grupo militar, que era bastante grande y bastante numeroso en Polonia, que le hubiera creado dificultades a Stalin a la hora de la ocupación. Entonces, en este juego de intereses políticos que se estaban manejando, el vicepresidente de Roosevelt, Truman, quien no era muy bien visto porque su carrera económica había sido la venta de ropa usada, y por eso lo conocían con el sobrenombre del ropavejero, y le conocían un carácter muy voluble, un hombre sin convicciones muy bien definidas en muchas cosas. Y entonces dejarle a Truman el manejo del escenario político fue uno de los grandes desafíos a la muerte de Roosevelt. Cuando muere Roosevelt y Truman asume el poder, la figura de Truman se transforma. Y un hombre que parecía débil, parecía poco decidido, poco conocedor de los temas, comenzó a asesorarse bien, y es cuando se cita la reunión de Potsdam, pero es en julio. Pero si te das cuenta, el tiempo... 5 meses, 6 meses. Sí, nada más que en el intermedio se muere Roosevelt. Roosevelt se muere en el mes de abril. Entonces, muerto Roosevelt, el interior de la política norteamericana tiene el buen sentido de no buscar elecciones, sino ratificar al vicepresidente como presidente por el resto del periodo. Claro, porque es una elección precisamente de 2 personas, por si uno faltara, claro. Así es. Entonces, eso fue una buena solución, porque ya en Potsdam la situación cambió. Cambió no porque se cerraran el diálogo los aliados, sino porque ante las observaciones que Stalin pretendía imponer al fin de la guerra,
comenzaron a descubrirse, y Churchill lo va a denunciar, las tendencias a establecer un sistema que no era democrático, sino por el contrario totalitario y violatorio de todos los derechos humanos. Ahora, en esa parte Potsdam, ¿todavía está presente Baruch como asesor de la presidencia? No, ya no. Baruch ya no, porque Truman cambia su línea de asesores y viene la serie de reuniones que se llevan a cabo en Suiza, en donde los representantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Inglaterra y Francia están planteando qué van a hacer frente a los acuerdos de Roosevelt. Y es ahí cuando se establece la idea de dividir a los países en 3 zonas, una dominada por Inglaterra, una por Estados Unidos y una por Francia. Desde luego Rusia no. El Tratado de Yalta ya está y por lo tanto no se puede modificar, pero darle un centímetro más a Stalin tampoco. Entonces, en Potsdam es cuando estas cosas se ponen sobre la mesa y Truman se lleva 2 sorpresas muy grandes con Stalin. Primero, cuando llega a hablarle de la bomba atómica, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Y Stalin lo oyó y le preguntó, bueno, ¿y ustedes tienen esa arma tan destructora? Sí, pues úsenla. Y lo dejó. Y la segunda sorpresa que tuvieron los aliados es que el tan protegido y tan secreto proyecto de las comandaturas, como se llamaba, donde estaba Estados Unidos, Inglaterra y Francia para tomar decisiones sobre eso era súper secreto, pero ya era un gobierno tripartita, ¿no? Sí. Stalin llegó y preguntó cómo va la organización del proyecto. Los dejó fríos, sabía todos los detalles, conocía todos los problemas y todas las ventajas de aquel sistema, y exigió que no fuera tripartita sino cuatripartita. Y los aliados tuvieron que reconocer al representante de la Unión Soviética cuando el proyecto era totalmente diferente. Esta traición, esta información que le entregan a Roosevelt la hace Philby, el famoso agente secreto inglés, doble agente. Era un doble agente que asiste a las reuniones en representación de los británicos y era de primera mano la información. La información era lo más del mejor nivel. Philby muere en Moscú. Philby muere en Moscú. Lo reciben como héroe, ¿no? Sí, así es. De hecho, hay una sala de los héroes de la difusión del comunismo. Y está Philby. Y está Philby. De hecho, están los famosos 5 espías de Cambridge. Ajá, sí, el grupo. ¿Cómo se llamaba de los apóstoles. Los apóstoles, ajá. Del grupo de los apóstoles que se habían entregado totalmente al comunismo. Al comunismo en sus ideas. En el momento en que termina la guerra, 7 de mayo de 1945, dice Walter Laqueur, que es autor de 2 estupendos libros sobre Europa después de Hitler, los aliados se encontraron con que al día siguiente de que termina la guerra, millones de personas se acercaban a pedir que comer.
a pedir ayuda para reconstruir. Y eso, parece mentira, no lo habían previsto. La subsistencia de los sobrevivientes a la guerra. Ellos habían planteado en el ámbito político qué cosa hacer en el ámbito económico, pero cómo resolver el problema del día de hoy para darle de comer a esa gente era impensable. Que ahí es en donde después entra los barcos, aquellos que salían cargados de todos los alimentos de los Estados Unidos, ¿no? Que llevaban a Europa. Se hicieron varios acuerdos y se lograron establecer, en primer lugar, una fórmula apoyada por todos, incluyendo los rusos, de reconstrucción de las vías férreas. Porque se daban cuenta que fueron destrozadas cuando la guerra, y luego los campos minados, que todavía se encuentran minas ahí en algunos campos. Y muchos campesinos pagaron las consecuencias de las minas. En segundo lugar, el acuerdo que establecen los aliados de mantener la separación de Rusia de los proyectos de Europa Occidental, creándose el modelo del Plan Marshall, que fue lanzado, digamos, como una especie de elemento que se presentó como complementario de Yalta. No era complementario, era contrario a Yalta, pero era enormemente seductor. La idea de tener dinero para reconstruir, apoyo, recursos de alimentos, es decir, la atención a la sociedad para que regresara. Yo tengo, Jesús Manuel, un librito que me regaló un alemán que estuvo preso en Perote. Él era el electricista de el barco Orinoco que México se incautó en la guerra, y fue a parar de su camarote a Perote detenido por el solo hecho de ser alemán y habiéndose declarado la guerra entre México y Alemania. Y este hombre, con el que yo tuve una relación preguntándole sobre estos temas, me obsequió un libro en donde vienen en orden alfabético los nombres de las personas que están buscando a sus familias. Y es un libro. Es decir, el problema era un problema monumental. Los ejércitos habían quedado dispersos en todos lados. Claro. Los de todos, los rusos, los ingleses, los franceses, todos tenían el mismo problema. Es más, Stalin más adelante llevará a cabo un proyecto para descapitalizar, si se le puede llamar así, a sus soldados que habían estado en Berlín, que habían estado en Europa Occidental como parte de la ocupación, pero ahí habían aprendido muchas cosas, se habían dado cuenta de muchas cosas y comenzaban a hablar entre ellos sobre mejorar el sistema, hacerlo más democrático. Stalin dijo no. Y entonces hizo un curso en el que fueron acomodados una cantidad de oficiales del ejército ruso enorme y fueron prácticamente abandonados a su permanencia en los campos de concentración, porque Stalin le tenía miedo a que si esos que habían vivido, aunque fue, imagínate, la experiencia de la democracia, de la libertad, sí, que eran células contaminantes, ¿no? Claro. Y lo mismo cuando se produce el Plan Marshall,
hay una consulta a Stalin de si quiere también incluir en el plan Marshall algunos de los países que se quedaron bajo la muerte. Y Stalin, furioso, contesta que no necesita de la ayuda de nadie y crea el Pacto de Varsovia. En contraposición al Marshall. En contraposición al plan Marshall. Pero sin dinero. Claro, pero la diferencia era esa, ¿no? Mientras los aliados llenan los vacíos que había dejado la guerra para la supervivencia, los rusos no tenían que hacer. Los aliados, sobre todo los norteamericanos, Jesús Manuel, tienen una negra historia en estos momentos del final de la guerra, porque ellos construyen varios campos de concentración y meten ahí a los recién vencidos soldados alemanes y los dejan que se mueran de hambre. Hay un libro que está prohibido en los Estados Unidos, a mí me hicieron favor de traérmelo de Canadá, en donde vienen los datos, la cantidad de campos, la cantidad de gente, fotografías, documentos, que el libro se llama Otras Pérdidas. Y entonces para este grupo de americanos que implementó estas medidas, cuando les preguntaban, pero ¿cómo podemos hacer estas cosas? Pues es que desafortunadamente hay que hacerlo porque no alcanza para darle de comer a todos. Entonces, pues estos que se mueren y se murieron. Se murieron. Es una cosa impresionante que normalmente no se comenta, vamos. No se comenta. Se habla de los campos de Auschwitz, que por cierto ahora en estos días se conmemoró también algún aniversario de la liberación de Auschwitz, ¿no? Así es. Pero no se habla de estas cosas. De hecho, de las cárceles de los aliados. De los aliados. Sobre campos de concentración vencidos, donde vienen los datos, el número de personas que estuvieron y qué les pasó. Qué fuerte. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. 71 años de la conferencia de Yalta. Y con el testigo de piedra, como dices, ¿no? El Winston Churchill. Winston Churchill. Gracias, Manuel.